El mensaje de hoy parte del libro de Efesios, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sin embargo, estaremos viendo para hacer la base del mensaje desde el versículo 15 de Efesios 1. Leamos Efesios 1, 15 en adelante. Comienzo leyendo en la versión TLA, o sea, la versión traducción lenguaje actual. Dice la palabra, Efesios 1, versículo 15. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, versículo 16, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que ustedes tienen, que en Él tienen. 17. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé de su Espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Versículo 18. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados, escuche bien, y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. 19. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, cuando se tiene algo valioso en las manos, lo más importante no es tenerlo. Lo más importante cuando se tiene algo valioso en las manos es saber cómo, cuándo y para qué usarlo. Le doy los segundos para que usted reflexione sobre lo que he dicho. Acabo de decir que cuando usted tiene algo valioso en sus manos, lo más importante no es tenerlo. Lo más importante es usted saber cómo, cuándo y dónde utilizarlo. Eso es lo más importante. En el libro de Efesios, capítulo 1, 3 al 14, se nos muestra 10 bendiciones, o sea, 10 tesoros que ya hemos recibido del Dios, del Dios Padre, Dios nuestro Padre, Dios nuestro Hijo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De eso prediqué la semana pasada, alabando a Dios por las bendiciones recibidas en la salvación. Fue el título que prediqué la semana pasada, partiendo de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Esta iglesia está en un discipulado y estamos estudiando el libro de Efesios. No voy a decir la característica del libro de Efesios porque ya lo he dicho muchas veces y está en el mensaje anterior. Pero sí quiero repetir que cuando se tiene algo de mucho valor, lo más importante no es tenerlo, sino saber cómo usarlo, dónde usarlo, o sea, cuándo usarlo y cómo utilizarlo. Cuándo, cuándo y para qué utilizarlo. Eso es lo más importante. Pues en Efesios, estas 10 bendiciones o 10 tesoros que la Biblia dice, por ejemplo, en el versículo 4 dice que fuimos escogidos por Dios. Esa es una bendición. Que fuimos hechos santos. Esa es otra bendición. Que fuimos predestinados. Esa es una bendición. Que fuimos adoptados como hijos suyos. Esa es otra bendición. Y a través del Hijo recibimos la bendición número 5. Fuimos redimidos por su sangre, comprados por precio de sangre, dice el texto. Fuimos perdonados por el sacrificio del Hijo, o sea, de Jesucristo. Número 7. Él nos hizo partícipe del misterio de Cristo. Eso está revelado en Efesios 1, 9 al 11.
Y fuimos unidos a Cristo, versículo 11 de Efesios. Y en el último tesoro, bendición o principio en Cristo, a través del Espíritu Santo, al ser salvados, fuimos sellados en el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Ahí hay 10 bendiciones, 10 tesoros. Pero en este mensaje de hoy, titulado, escuche ahora, comprendiendo el gran valor de nuestra esperanza, veremos bíblicamente a partir de Efesios, capítulo 1, en los versículos 18 y 19, que esos 10 tesoros no nos sirven de nada si nosotros no sabemos cómo, cuándo y para qué usarlo. Son tesoros que ya Dios nos ha dado, pero necesitamos saber cómo usar esos tesoros, cómo sacar beneficio, cómo nosotros glorificar a Dios, alabar a Dios, como dice el apóstol Pablo, que es el propósito. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Pues entonces, en este mensaje, repito, titulado en el de hoy, comprendiendo el gran valor de nuestra esperanza, veremos cómo nosotros, cuándo y para qué debemos usar esos tesoros que Dios nos ha dado. Permítame definir algunas palabras para que el mensaje sea dirigido o digerido, debo decir, digerido por usted con más facilidad. Cuando hablamos de comprender, comprendiendo el gran valor de nuestra esperanza, la palabra comprender significa, un sinónimo de comprender es entender. Pero en el significado bíblico significa alcanzar, ser capaz de conocer una cosa. La comprensión entonces no es simplemente entender, sino ser capaz de alcanzar algo, ser capaz de conocer con detalles algo. Y hay otra palabra que quiero definir porque es parte del mensaje y es la palabra esperanza. Recuerde que el título es comprendiendo el gran valor de nuestra esperanza. La palabra esperanza, hablando en una definición bíblica, es el anhelo, de hecho está en su pantalla, es el anhelo o deseo de algo. Pero escuche cómo se hace grande la palabra esperanza. Es el anhelo o deseo de algo acompañado con la expectativa o confianza. Así que bíblicamente hablando, la esperanza necesita estar acompañada de fe, o sea, de confianza. Dice confianza del cumplimiento, realización de lo prometido por Dios. Descubrimos entonces que la esperanza bíblica es basada no en una expectativa, no en un deseo personal o unipersonal, sino, escuche bien, en una promesa o en un tesoro que ya Dios nos ha dado. Por eso el título, comprendiendo, o sea, alcanzando o ser capaz de conocer el gran valor de nuestra esperanza, o sea, de nuestra expectativa o confianza de que Dios cumplirá lo que Él ha prometido que Él va a cumplir. En ese sentido, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, o sea, a los efesios. El libro de Efesios le escribe a la iglesia que está en Éfeso y a todas las iglesias que están alrededor. Y como ya dije, le muestra primero los 10 tesoros, los 10 principios, las 10 bendiciones que hemos recibido de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 1, 3 al 14. Pero ahora él cambia de adorar a Dios, de glorificar a Dios. En el versículo 3, él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y después de decir cuáles fueron todas esas bendiciones, él cambia ahora, ya no a adorar, sino a orar. Escuche cómo, versículo 15. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En ese versículo 16, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que él hace oración de acción de gracias por los efesios. Versículo 17. Dice,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En la versión que estoy usando, que es la versión Telea, lo dice de otra manera, pero el significado es el mismo. Ven ustedes cómo el apóstol Pablo entra en una oración que es basada en la necesidad de los efesios. Lo voy a mostrar. Muchas veces nosotros oramos y oramos mal. De hecho, Santiago dice que nosotros oramos y no recibimos nada porque pedimos mal. La oración debe ser basada no en lo que nosotros queremos, sino en la necesidad que nosotros tenemos. Fíjense que el apóstol Pablo primero le habla de los tesoros que tienen y ahora le dice que él está orando por la necesidad que ellos tienen. ¿Cuál es la necesidad? Ellos necesitan aprender, como usted y yo necesitamos aprender cómo, cuándo y para qué usar esos tesoros que Dios nos ha dado. Entonces él dice que él está orando, versículo 17 de Efesios 1, para que Dios, o sea, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría. La palabra sabiduría en la Biblia significa o es la característica de utilizar conocimiento y experiencia con sentido y discernimiento. Lo voy a decir más fácil. ¿Qué es sabiduría? Saber aplicar el conocimiento adquirido. Ustedes a veces confunden sabiduría con inteligencia. Una persona hábil que hace las cosas rápido y las hace de una manera habilidosa. Usted dice, qué sabio esa persona. No, esa persona es inteligente porque sabiduría es diferente. Sabiduría primeramente es un regalo del Espíritu, es un don del Espíritu Santo en el creyente. Y lo que hace la sabiduría es que el conocimiento adquirido de Dios, nosotros sabemos utilizarlo y lo hacemos con discernimiento. Pablo está orando a los efesios o por los efesios pidiendo que además de los tesoros que ellos tienen ahora, ellos tengan sabiduría, entiéndase, de saber aplicar el conocimiento adquirido por Dios. Pero él pide también que Dios le dé revelación en el conocimiento de él. Porque yo pregunto, ¿para qué sirve la sabiduría si no es para conectarla con el conocimiento de Dios? ¿Serviría de algo? Creo que no. La revelación de la que habla el apóstol Pablo en el versículo 17 de Efesios 1 es la que tiene que ver con la comunicación de Dios hacia nosotros para revelarnos lo oculto de Él. Eso es revelación del conocimiento de Dios. Usted pensará que yo estoy hablando o que Pablo está hablando de que él ora para que Dios le inyecte de manera mística, a través de un sueño, a través de una visión, le dé conocimiento. No, el conocimiento bíblico siempre será, escuche bien, a través del estudio de la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios y oramos, Dios prepara nuestra mente para que entendamos lo que estamos leyendo. Pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? Gracias por la pregunta, porque esta iglesia es bíblica. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, escuche bien, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y escuche ahora, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Efesios 6:17 complementa ese texto diciendo que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. De manera que tenemos aquí, hermanos, sabiduría. Él está orando para que la persona pueda saber aplicar el conocimiento de Dios. Y él ora pidiendo revelación de Dios, del conocimiento de Dios, para que ellos puedan conocer a Dios. En otras palabras, que esa sabiduría los lleve a unirse más a Dios, a conocer más a Dios, para ellos poder vivir su comunión con el Señor. Y ya dije que la revelación es a través de la palabra. La revelación no es que usted se acuesta a dormir y Dios dice, mira, en el libro de Isaías, tal dice esto. Eso no es revelación. La revelación bíblica para este tiempo, para esta dispensación, es a través de la palabra de Dios. Aclaro
yo no estoy diciendo que Dios no puede hablarle a través de un sueño. Escuche qué es lo que estoy diciendo. Y esto es normativo absoluto, que si Dios te habla a través de un sueño, eso que Dios te habla solamente sirve para ti. Pero cuando Dios te habla a través de su palabra, es normativo para ti, para tu familia, para los que están aquí, para los que están allá y los que están en todas partes. Punto y aparte. Hermano, no termina ahí. Pablo pide en oración que Dios le dé sabiduría y revele el conocimiento de él. En otras palabras, la razón por la que él pide eso es porque el único que puede revelarse al hombre es Dios mismo. Usted no puede tener de manera científica conocer a Dios. Dios se revela a través de su palabra y entonces usted puede conocer a Dios. Pero escuche que él pide, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En la versión que estoy utilizando, la TLA que usé como base, dice este texto 18, escuche cómo lo dice. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. En otras palabras, el apóstol Pablo está pidiendo a los efesios, y muy pronto veremos que esa oración también es para nosotros, que Dios nos ilumine. La palabra literal en el versículo 18 de alumbrando los ojos, en el texto antiguo, el texto griego, dice que te ponga una luz delante. Eso es lo que dice. No da todos estos detalles. Dice que te ponga una luz delante. Una luz para que tú no te confundas. Pero la pregunta es, ¿para qué es la luz? ¿Para que yo diga que estoy brillando? ¿Para que yo diga que Dios me ha iluminado? ¿Que yo soy un iluminado? ¿Que yo soy un profeta? ¿Que yo soy un apóstol? Para eso no. Dice el texto bíblico, que es lo que me interesa y es lo que le debe interesar a usted y a usted. Dice el texto bíblico de manera clara que esa luz que Él pide es para que usted vea el gran valor de la esperanza a que usted ha sido llamado. Pastor, ¿y cuál es la esperanza a que yo he sido llamado? ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo dice arriba? Por eso leí al principio desde el versículo 15. Él dice, me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y escucha ahora, y por lo que antes dije, que fue lo que dijo desde el 4 hasta el 14, él viene diciendo todo esto. Entonces, ¿cuál es la esperanza de la que está hablando aquí? La esperanza de la que está hablando el versículo 18 es, hermanos míos, la esperanza de la salvación, donde nosotros fuimos en esa salvación, escogidos, hechos santos, predestinados, adoptados, redimidos, perdonados, y por ahí sigue hasta llegar a las 10 tesoros, 10 bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Y el apóstol Pablo está orando diciendo, yo pido a Dios sabiduría, pido conocimiento de Él, o sea, revelación del conocimiento, pero también yo pido y sobre todo pido que Él ponga una luz delante de ustedes para que ustedes vean que eso que han recibido no es cualquier cosa. ¿Dónde lo dice? Chequee el texto 18, parte final. Dice, esperanza a las que han sido llamados, y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Ahí está la esperanza que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a una esperanza, pero no solamente nos llama a nosotros, sino que Dios llama a todos los hombres. Porque dice la Biblia en Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De manera, hermano, que respondamos esta pregunta. Y voy a hacer aplicación del mensaje en este momento, aunque no estoy terminando. Lo que el apóstol Pablo ora por los efesios, ¿es normativo para nosotros? La respuesta, sí, es normativo,
Por eso dije que el mensaje de hoy, aunque iba a leer desde el versículo 15, estaba basado en los versículos 18 y 19. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 18 y 19? También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Y Él dice, pido también que entiendan, versículo 19, el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límite. Eso es normativo para nosotros. Está pidiendo el apóstol Pablo por ellos ayer y por nosotros hoy, que nosotros, esos tesoros que hemos recibido de Dios en la salvación, y usted, amigo, que aún no conoce al Señor, que no ha entregado su vida, usted, amiga, para que usted lo reciba hoy, lo reciba en este momento, acepte a Jesús como su Salvador, y usted pueda ser parte de esta gran esperanza que el Señor nos ha dado y que el Señor nos ha llamado en su salvación. El apóstol Pablo está hablando de una herencia. La Reina Valera llama herencia. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos en la Reina Valera, Efesios 1:18, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Le llama herencia. En la TLA que estoy usando como base, traducción lenguaje actual, le llama nada más y nada menos que salvación, porque esa herencia es la salvación. Mis amados hermanos, si hay algo que nosotros necesitamos en este tiempo, usted me interrumpe y dice, es fe. No, ya estamos más que llenos de fe. Nosotros necesitamos, escuche bien, poner más atención a la esperanza que Dios nos ha dejado. Porque dijimos que esperanza es el anhelo, el deseo, acompañado con la expectativa o confianza del cumplimiento, realización de las promesas de Dios en nosotros. Y muchas veces nosotros pedimos fe, pedimos poder, pedimos dinero, pedimos trabajo, pero no estamos entendiendo que Dios quiere que también nosotros desarrollemos esa esperanza. Porque vivir en esperanza te da propósito de vida. Cuando tú sabes que Dios te ha dado tesoro y que esos tesoros están fundamentados en su salvación, en su poder, que no tiene límite, y tú vives en esa esperanza, tú vives gozoso, tú vives gozosa. Y si no, pregúntale a Job cuando le dieron la mala noticia, ¡ay, me voy a quitar la vida! No, él usó la esperanza y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. El salmista dijo en una ocasión, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo Jehová, escuche bien, me hace vivir en esperanza. Si usted me interrumpe y dice, no, el texto dice me hace vivir confiado. Pues fíjese que la confianza es una manifestación de la esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que nosotros tenemos que poner más atención a la Biblia, al hilo de pensamiento de lo que estamos leyendo. Versículo 3 de Efesios 1 hasta el 14 nos dice todo lo que Dios hizo en Cristo y en su Espíritu Santo para nosotros. Pero ahora nos dice esto, Él no lo ha hecho. Esto, ustedes no están completos en esto. Esto yo oro para que Dios lo ponga. Pero aunque Él no lo dice aquí, créame que no habrá ni sabiduría, ni conocimiento de Dios, ni esperanza si usted y yo no anhelamos eso delante del Señor. Hermano, dice el Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Permítame leerlo de nuevo. En el Salmo 62:5 dice, alma mía, o sea, vida mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Sorprendentemente, la palabra esperanza tiene una raíz que significa precisamente esperar. Permítame explicarlo. La palabra esperanza en la Biblia tiene en su raíz, deriva de una raíz que significa esperar. Entonces ahora entendemos el mensaje. ¿Por qué el apóstol Pablo, después de presentar todos los tesoros que hemos recibido en la salvación, ahora ora para que Dios le dé esperanza? Porque fíjese que él en su oración, la oración más importante es
la que él dice en el 17. Le pido a Dios, comienza desde el 17, pero la parte importante se pone en el 18. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que le dé espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Pero escucha ahora, también le pido que les haga comprender con claridad, escucha ahora, el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Así que la oración fundamental del apóstol Pablo y el mensaje fundamental de hoy es que nosotros debemos poner nuestros ojos, poner nuestros corazones, poner nuestros anhelos en esa gran esperanza. Ahora, ¿por qué? Pues por esto. Ya el Salmo 62:5 lo dijo. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Se lo explico. Ya dije que la palabra esperanza tiene una raíz que significa sencillamente esperar. ¿Y en qué tú estás? En esperanza. ¿Cómo en esperanza? Si te veo parado hace media hora. Sí, porque fulano dijo que vendría a buscarme. Eso es esperanza. ¿Sabe por qué el cristiano necesita esperanza? Escuche bien. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo que está dominado por el mal, dominado por Satanás, dominado por muchas cosas que no tienen que ver nada con el plan de Dios. Dios ha permitido manifestar su poder en medio de todo el poder y de todo el andamiaje que el diablo ha desarrollado. Así que hay muchas cosas que usted y yo vemos, recibimos, que nos atacan, que nos llegan, que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. ¿Y cuándo nosotros vamos a poder estar firme en el llamado, firme en los tesoros, firme en las bendiciones? Cuando nosotros nos dedicamos a esperar de manera inamovible, o sea, en la gran esperanza de Dios, sus promesas. Pastor, ¿y qué necesito para yo vivir esa gran esperanza? El pasaje lo dice, porque por eso es que tenemos que ser bíblicos. Porque la Biblia nos habla y nos habla completo. Dice ahora el texto, ustedes no van a poder vivir en esperanza si no es a través del gran poder de Dios. Él lo dice, ¿cómo lo dice? Versículo 19. Pido también que entiendan bien, escucha ahora, dijo gran esperanza, ahora dice gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límite. Y si tú no entiendes qué es lo que le está diciendo, Él dice ahora y nos dice a nosotros, ese mismo poder que yo estoy orando para que ustedes tengan y puedan vivir la esperanza, es el mismo poder que operó en Cristo, versículo 19, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Pero si tú no lo entiendes, dice que después de resucitarlo, lo puso sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, o sea, no solamente ahora, sino en el siglo venidero. Y si todavía no entiende cuál es el poder que necesita, es el mismo poder que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, versículo 22, y dio a Cristo por cabeza sobre todas cosas a la iglesia. De manera, mis amados hermanos, que concluyendo, nosotros necesitamos vivir, al final de todo el mensaje es este, en el hilo de pensamiento. Escuchen cuál es. Necesitan sabiduría. ¿Para qué? Para que puedan entender el conocimiento de Dios que Él les revela. Ese es el hilo que Él lleva. Pero si ustedes tienen ese entendimiento de quién es Dios, ustedes deben vivir en esa gran esperanza que Él ha traído a ustedes, que es la salvación. Y para poder vivir en la gran esperanza necesitan el poder de Dios manifestado en sus vidas. Esa sería la aplicación del mensaje de hoy. Hermanos, alguien dijo que la esperanza es el motor que mueve la fe. Y escuche esto, el cristiano tiene esperanza aún en su muerte. Dice 1 de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis, escuche bien, como los otros que no tienen esperanza. Está diciendo este texto ahí, y lo uso como acompañamiento, que el inconverso, el que no tiene a Cristo, no tiene esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Morir, ir a la tumba y después resucitar para ser condenado eternamente. ¿Y eso es esperanza? No.
Eso es muerte, eso es destrucción. Por eso, amigo, este mensaje también es para usted, para que acepte a Cristo de una vez y por todas. Viva en Cristo, viva para Cristo. Y ahora ni siquiera la muerte puede turbar a un cristiano, porque dice la Biblia, primera de Tesalonicenses 4:13, que aún en la muerte el cristiano tiene esperanza. Ustedes me han oído decir, a mí no me va a matar el COVID, no me va a matar una bala, no me va a matar el cáncer, no me va a matar la vejez. ¿Y quién lo va a matar a usted, pastor? Cuando Dios me llame a su presencia. Y cuando Dios me llame a su presencia, aún un soplo de un bebé hará que mi corazón se detenga, porque mi vida, como vive en esperanza, está puesta en Dios, solamente en Dios. Solamente en Dios podemos confiar en este tiempo. Si pone la vista en lo que está pasando, si pone la vista en el hombre, si pone la vista, aún muchos estando en Cristo están volviendo atrás. ¿Cómo concluyo? La sabiduría solo hay una forma de obtenerla. Hermano, estudiando la Biblia y orando en obediencia a Dios para que Él ilumine nuestra mente. La esperanza que tanto necesitamos es el resultado de conocer a Dios con todo nuestro corazón, lo buscamos. Y Él se deja conocer en su palabra. Y entonces nosotros ahora podemos vivir en la esperanza de Dios. Y el poder de Dios que radica en su Espíritu Santo, ya nosotros sabemos cómo opera. Vive en obediencia a Dios. Vive haciendo lo que Dios quiere. Y Dios te dará lo que tú necesitas. Señor, he predicado tu palabra.